Lo leemos en el nombre del Señor. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Segundo versículo, Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Gracias, Señor. Bueno, las cartas del Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Algunos de los apóstoles mandaban cartas a las iglesias, ¿cierto? Que de eso se trata el Nuevo Testamento. Y resulta que muchas veces en las cartas aparecen las mismas cosas de repente, ¿no es cierto? La misma revelación, la misma doctrina, que había que guardarse de esto, que teníamos que conocer esto otro. Y a donde quiero llegar es que ellos enviaban estas cartas sabiendo que ya habían enviado otras para recordarnos cosas importantes de la palabra de Dios. Por lo tanto, nosotros lo que vamos a hacer ahora es también recordar las cosas importantes de la palabra de Dios, ¿cierto? Y eso es, yo me castigo a mí mismo cuando digo cierto, así que cuando diga cierto, ustedes me levantan la mano y me hacen así. Entonces, vamos a compartir algo de un repaso, va a ser un repaso de alguna partecita pequeñita de la doctrina del Señor. Ahora, nosotros venimos de una cultura religiosa, ¿cierto? ¿Quién era católico? Mis papás eran católicos, pero no iban ni siquiera ni por si acaso a la iglesia. Pero igual, nos decían que teníamos que hacer esto, aquello, acá, allá, que no coma, que no esto, que etcétera, puros mandamientos. Pero cuando nos decían eso, nosotros de plano sabíamos que no íbamos a poder hacerlo, así que ni siquiera escuchábamos. O alguno que quería o trataba de poder hacer y obedecer, tampoco podía. Así que nosotros tenemos un contexto religioso donde nos imponían hacer las cosas buenas, pero no podíamos. ¿Cierto? No me levantaron la mano. Ya, ahora Pablo, lo que decía en el versículo, ¿no es cierto?, que leímos, decía que el bien que él quería hacer no lo podía hacer, sino que el mal que no quería, eso hacía. Pregunto, ¿le pasó a usted alguna vez eso? Que quiere hacer algo bueno y que le sale algo malo, o que no puede, o que se encuentra impotente, o que lo pudo una vez, pero después ya no pudo más. ¿No es cierto? Hay muchos ejemplos de esto en nuestra vida mundana, ¿no es cierto? Algunos que están, enganchados con el cigarro, decían, esta es la última cajetilla que me fumo. ¿Cierto? ¿Y qué pasaba? Que a la otra semana estaban comprando cigarro de nuevo. Ahora yo sé que a otros le pasaba esto que voy a mencionar, ¿no es cierto? Se pegaban una farra y decían así, todo ahí, curados como tagua, nunca más tomo. Al viernes siguiente, tan como tagua de curado, ¿no es cierto? Porque quizás anhelaban, aquella persona que fuma anhela dejar el cigarro, pero no pueden dejarlo, no tienen esa capacidad o poder. Hay algunos que van hasta a ser hipnotizados para dejar el cigarro y otras cosas. Algunos se ponen unos pellets acá, no sé, yo no tengo una idea de esa. Se ponen pellets para que cuando toman se sientan tan requete mal que no vuelvan a tomar más. Bueno, nosotros éramos así. Y nuestros padres, ¿no es cierto?, decían, no hagas esto. Y nosotros, los padres también a nuestros hijos les decimos, no hagan esto, no hagan aquí, no hagan allá. Pero es imposible. ¿Por qué es imposible? Porque antes de tener comunión con Dios o ser hijo de Dios, éramos, según Romanos 7:14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Romanos 7:14. No podíamos
Era imposible, porque nuestra naturaleza era biológica. Como dice aquí, carnal. Nos guiábamos por los sentimientos, por las emociones y por las pasiones. Así que aunque por mucho consejo que nos dieran, era imposible que pudiéramos cambiar esa situación. ¿Cierto? Pin, ¿quién levantó la mano? Entonces, ahora podría ser, yo estoy haciendo una pregunta, podría ser que en medio nuestro, a pesar de que somos hijos de Dios, nos esté pasando lo mismo, que tratamos de dejar algunas cosas y no podemos. Podría suceder eso, ¿no es cierto? Entonces yo quiero, así como Dios me iluminó a mí, quiero que nos iluminemos juntos y que nos ayudemos a poder vencer, ¿no es cierto?, lo malo que tratamos de evitar, ¿no es cierto? Porque tratamos de evitar lo malo, pero a veces nos caemos y volvemos a caer una y otra vez. Ahora, en medio nuestro, yo he escuchado, no en esta iglesia, que algunos se justifican de no poder hacer la voluntad de Dios, o se justifican de las cosas malas que hacen no queriendo hacerlas. Nadie dice que quieren hacerlas. Entonces nos justificamos y decimos, sí, pero hice esto, pero Dios me entiende. No sé si le ha pasado o ha escuchado eso. No, sí, mira, me equivoqué, me caí, pero Dios me entiende, si Dios es muy bueno. Otros dicen, Dios es tan misericordioso que pasa por alto lo que yo puedo hacer mal. Otros dicen, el que dice, él sabe que yo no quería hacerlo. ¿Cierto? Son justificaciones que nosotros nos damos. Otros dicen, lo hice por amor, o lo hago por amor. Y el amor todo es posible, todo lo cubre, todo lo perdona. Ahora, yo lo hice una sola vez, y una no es ninguna. Esas son justificaciones que nosotros mismos nos decimos para justificarnos del error que sabemos que estamos cometiendo o de los errores que cometemos continuamente. ¿Cierto? Ahora que somos hijos de Dios, ¿no es cierto?, tenemos que asumir la responsabilidad de ser hijo. Porque el ser hijo es maravilloso, es un regalo que Dios nos dio. Nosotros ni siquiera preguntábamos por Dios cuando Él se apareció en nuestro camino, ¿no es cierto? Y dijo, ven tú para acá, ven, te voy a lavar en mi sangre preciosa, te voy a poner nuevas vestiduras y vas a pasar a ser mi hijo y te voy a regalar la vida eterna. Nosotros andábamos flotando casi en el aire cuando de repente a Dios se le ocurrió revelarse a nuestras vidas y decirnos que había una obra maravillosa y que Él había hecho en la cruz del Calvario, ¿no es cierto? Él había hecho la obra para que nos reconciliáramos con Dios y pudiéramos ser y llegar a ser hijos y tener plena comunión con Él. Ya. En el mundo nosotros pecábamos, ¿cierto? Y nosotros sabíamos que esos pecados, o lo intuíamos, o después nos dimos cuenta realmente de lo que significaba, ¿no es cierto? Y recordamos lo que significaba el pecado que teníamos o hacíamos o practicábamos en el mundo, y después, ¿no es cierto?, nos dimos cuenta de que era algo muy malo. ¿Por qué? Porque los pecados nos separan completamente de Dios. Los pecados nos traen la muerte espiritual. Esa muerte espiritual, ¿no es cierto?, que significa vivir apartado de Dios eternamente y para siempre. Nos trae juicio y condenación. O sea, aparte de vivir sin Dios, vivimos en un eterno tormento, dolor y sufrimiento. Juicio y condenación se llama eso.
También nosotros éramos dignos de ser aborrecidos por Dios, ¿no es cierto? Cuando estábamos en el mundo y practicábamos todos los pecados que practicábamos, ¿no es cierto? Dios nos aborrecía. Nunca podíamos alcanzar la paz ni el gozo. ¿Les pasó eso en el mundo? Por eso estamos aquí, porque eso nos pasó en el mundo. Teníamos un vacío tan grande, teníamos un pesar tan grande, teníamos una desesperación, ¿no es cierto? Porque a veces nos recordábamos los pecados y sabíamos que la paga del pecado es muerte. No lo sabíamos concretamente, pero lo intuíamos. Sabíamos que habían consecuencias por nuestra maldad, nuestra iniquidad. Ahora, Pablo, que decía eso, el apóstol Pablo diciendo, miren, lo que yo quiero no hago, pero lo que no quiero eso hago. El apóstol Pablo, ¿cuánto más a nosotros? Entonces, ¿cuál fue la solución de Dios? La solución que Dios nos dio a través del apóstol Pablo, lo que nos reveló el apóstol Pablo, que fue o que es la solución que Dios le da a este problema. ¿No es cierto? ¿Cuál es el problema? De que queremos hacer lo bueno y a veces lo que no queremos hacer, eso hacemos. Entonces, ¿qué hizo Dios a través de su Espíritu Santo? ¿No es cierto? Nos convenció, nos persuadió, nos reveló que éramos pecadores. Como dice en Romanos 3:23, la paga del pecado es muerte, o todos están separados de la gloria de Dios por el pecado. ¿No es cierto? El Espíritu Santo nos convenció de que éramos pecadores y que teníamos una grave consecuencia. También nos persuadió a que teníamos que arrepentirnos de ser pecadores, ¿cierto? El Espíritu Santo nos convenció de pecado, siempre lo decimos. Él viene a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Eso es lo que hizo Dios, la solución que le dio Dios a este problema. ¿Cuál fue? Que necesitábamos arrepentirnos. Otra patita de la solución es que necesitábamos confiar plenamente en Jesucristo, su Hijo amado, el cual fue enviado por el Padre a pagar por todos nuestros pecados en la cruz del Calvario, ¿no es cierto? Y recibir Él en sí mismo el castigo que debíamos nosotros padecer o sufrir para tener paz para con Dios. ¿Quién hizo eso? Lo hizo Cristo. ¿Quién hizo eso? ¿Quién pagó nuestros pecados? Cristo. Entonces el Espíritu Santo nos convenció, ¿no es cierto?, de que en Cristo hay perdón de pecados. ¿Sí? Gloria a Jesús. Ahora también nos persuadió el Espíritu Santo a que todos los pecados que habíamos cometido por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, fuimos justificados. No nos dio el castigo que merecíamos, sino que fuimos absueltos de nuestro pecado. El juez dijo, no tienen que pagar, ya mi hijo pagó por ustedes y yo estoy plenamente satisfecho. Así que el que quiera sufrir para agradar a Dios, mejor olvídelo, porque ya fuimos justificados por la obra de Cristo en la cruz. Así que, ¿qué nos queda pensar? Gracias, Señor, que no tengo que hacer nada para agradar a Dios, que no tengo que hacer nada para justificarme delante de Dios, porque ya fuimos justificados. Y cuando Él vino, ¿no es cierto?, nos dijo que nos perdonaba los pecados, que nos había justificado, ¿no es cierto?, también nos dijo que éramos merecedor. Imagínense lo que Él dijo, que éramos merecedor a la vida eterna.
¿Por qué? ¿Por qué somos merecedores de la vida eterna? Porque Él consideró que nosotros creímos en su Hijo Jesús y a eso el Señor o el Padre lo considera justo y le agradó. Entonces cumplió la palabra que había dado. Todo aquel que cree, ¿no es cierto? El que cree será salvo. ¿Y qué es la salvación? Liberarse del juicio venidero. Eso es la salvación. La palabra salvación significa liberarnos del juicio venidero. O sea, tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Y dice en Juan 6:47, de que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Usted está en Cristo Jesús? No hay ninguna condenación. Ahora, ¿cuál fue otra solución que Dios nos dio? Estamos hablando de la obra de Dios en Cristo, ¿no es cierto? Y dijo que si nos identificábamos con la muerte de Cristo, si nos identificábamos, ¿qué quiere decir eso? Que si nosotros considerábamos que nosotros habíamos muerto juntamente con Cristo, entonces Él nos enviaría el sello de Dios, la promesa de Dios, el Espíritu Santo de Dios, la promesa que viene desde el Antiguo Testamento. Entonces nos identificamos con la muerte de Cristo, nos bautizamos, ¿no es cierto? Morimos para el mundo y resucitamos para Dios. Entonces, como en esa agua quedaron los pecados, entre comillas, no es algo teológicamente correcto, pero más o menos, ¿no es cierto? Cuando morimos en las aguas, pudimos subir de las aguas sin pecado y pudimos recibir el poder de su Espíritu Santo, o la persona de su Espíritu Santo, o el Espíritu de Dios que vino a morar con nosotros. Y el Espíritu de Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo morando en usted y en mí. ¡Gloria a Jesús! Así que Dios nos dio una solución completa, ¿cierto? De nuevo, el que no levanta la mano me vaya a enojar. Ahora, ¿quién dio el primer paso de obediencia de los que estamos aquí? ¿Quién dio el primer paso de obediencia? Cuando reconoció que Jesús murió, que resucitó y que ahora está a la diestra de Dios como Señor de todo, amo y dueño de todo el universo y de nuestras propias vidas. ¿Quién dio el primer paso de obediencia que Dios pide? ¿Quién nos lo ha dado? ¿Quién lo dio? Todos los que estamos aquí lo dimos. ¿Cuál es el primer paso de obediencia? El bautismo, ¿no es cierto? Arrepentíos, eso lo hago en mi corazón, pero bautízate en el nombre de Jesús para perdón de los pecados. Entonces es un mandato que todos nosotros cumplimos acá. Entonces dimos el primer paso de obediencia, el Señor cumplió su palabra, nos envió el Espíritu Santo y ahora Él mora en mí. Gloria a Jesús. Ahora, estuve un poco interesado en conocer más del Espíritu Santo, y me pareció que el Espíritu Santo a mis ojos creció, pero tanto, que ahora digo, Choata, el Espíritu Santo que creó el cielo y la tierra, que creó el universo entero, mora en mí, mora en usted, mora en nosotros. Las galaxias, las constelaciones, no sé, las nebulosas, ¿no es cierto? Los planetas, todo. La mano ejecutiva de Dios, el Espíritu Santo, creó todas las cosas. Y mora en usted y mora en mí. El poder de su Espíritu Santo morando en usted y en mí. ¿Qué sensación le da? Es una sensación maravillosa. Gloria a Jesús. Y la obra del Espíritu Santo en la creación, Él ordenando toda la creación, ¿no es cierto? Produciendo vida, plantas, animales, etcétera, etcétera. ¡Wow! Gloria a Jesús.
El Espíritu Santo inspiró las Escrituras. Cuando leemos la Biblia, sabemos que el Espíritu Santo le habló a hombres para que escribieran lo que Dios quería que supiéramos. Inspiró las Escrituras. Tenemos la seguridad, la plena certeza de lo que estamos leyendo es la verdad de Dios. Estuvo presente en cada vida de los profetas y de los líderes del Antiguo Testamento. ¿No es cierto? David decía, cuando metió la patita, decía, no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿No es cierto? Tenían el Espíritu Santo los líderes y los profetas del Antiguo Testamento, pero no lo tenía todo el pueblo. Y miren, ahora no lo tenía todo el pueblo y ahora lo tiene todo su pueblo. Lo tiene usted, lo tengo yo, lo tenemos todos. Por eso que Él nos puede pedir, por eso que Él nos puede decir, hagan esto, hagan lo otro. Y tenemos la capacidad de su Espíritu para hacerlo. Gloria a Jesús. Él estuvo presente, ¿no es cierto?, en la concepción de Jesús. ¿No es cierto? Fue puesto en el vientre de María. Fue concebido por María gracias a la obra del Espíritu Santo. Y todas las religiones, ¿no es cierto?, dicen lo mismo. ¿No es cierto? La obra del Espíritu Santo hizo, ¿no es cierto?, que María concibiera a Jesús en su vientre. Ahora, lo que acabamos de decir, que nos perdonó, que nos lavó, que nos regeneró, que nos justificó, toda esa es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Y qué está haciendo ahora? Nos está santificando. ¿Y qué es lo que es santificarse? Vivir conforme a la palabra de Dios, vivir conforme a la doctrina de Dios, vivir conforme a los mandamientos de Dios. Eso es santificarnos. Gloria a Jesús. ¿Lo está santificando a usted? ¿Me está santificando a mí? Yo quiero que Él me santifique. Entonces tengo que poner yo una parte. Porque a veces nosotros los cristianos creemos que todo es gracia, pero tenemos que poner una parte. Yo quiero crecer en su conocimiento. Yo quiero crecer en santidad. Y doy pasos consecuentes para ello. Si yo quiero santificarme, ¿qué tengo que hacer? Estar atento a su palabra. Si yo quiero santificarme, ¿qué tengo que hacer? Pedírselo. Señor, aparta de mí, apártame. Sácame de aquí, sácame de allá. ¿No es cierto? Todas mis inclinaciones, tómalas en tus manos, papito. De mis debilidades haz grandes fortalezas. Gloria a Jesús. Tenemos que poner nuestra parte. ¿Usted cree que tiene que poner de su parte? Sí, Señor. Tenemos que vivir venciendo. ¿A quién tenemos que vencer? A los pecados que vienen de afuera, pero lo más importante, vencernos a nosotros mismos. ¿Qué nos proporcionó el Señor para vencernos a nosotros mismos? ¿Qué nos proporcionó para vencernos a nosotros mismos? El poder del Espíritu Santo, aquel que creó el universo, el sol, la tierra, el mar y todo lo que en ello hay, mora en mí. Entonces yo tengo el poder de santificarme si yo quiero que Dios lo haga. ¿Y qué tengo que hacer? Pedirlo. Dios, que no lo nombré recién, la obra del Espíritu Santo, ¿no es cierto?, nos ayuda hasta a orar, ¿no es cierto? Porque el Espíritu Santo les ayudará a orar como conviene.
La carne es frágil, mas el espíritu siempre está dispuesto. A veces yo me voy a poner a orar, pero estoy cansado, tengo sueño, me levanté temprano, trabajé mucho. Y yo digo, el Espíritu Santo querrá orar a esta hora. Y me acuerdo de esa palabra, el Espíritu Santo siempre está dispuesto. Gloria a Jesús. Así que era mi responsabilidad incorporarme y empezar a orar. Es que yo lo tengo que decidir. Él me ayudará, me dará el empujoncito y me compartirá gracia para orar y adorarlo. Pero tengo que dar el primer pasito yo. Gloria a Jesús. El Espíritu Santo, como decíamos, en el Antiguo Testamento solo venía a los líderes de Israel y a los profetas o a aquellos que tenían un trabajo para Dios, que hacerle a Dios. Entonces, pero él pensaba, ¿no es cierto?, que a futuro nosotros íbamos a ser parte de su pueblo, de su iglesia. Y como parte de su pueblo y de su iglesia, profetizó en Ezequiel 36, 26 al 27. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vosotros el corazón de piedra y daré un corazón de carne. Y pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Qué acabamos de leer? Lo que Dios quería hacer en el Antiguo Testamento, Ezequiel 36, 26, y que lo hizo ya hace 2000 años que lo hizo, ¿no es cierto? Dice de nuevo que Él pondrá de su espíritu dentro de nosotros, porque Él quería que todo su pueblo, que todos sus hijos tuvieran el poder y la gracia de su espíritu para poder tener una plena comunión con Él. Gloria a Jesús. Bueno, todos sabemos en Joel, ¿no es cierto? Y en estos tiempos, ¿no es cierto? En esos tiempos sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi Espíritu Santo en aquellos días. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Se cumplió esa palabra. Se cumplió esa palabra. Estamos ya. Dios nos dio el Espíritu Santo. Gloria a Jesús. Ahora, nos vamos a ir temprano hoy día. Gracias, Señor. Vamos a sacar algunas pequeñas conclusiones de lo que hemos hablado. Por todo lo que hemos comentado, por todo lo que hemos expuesto, porque tenemos el Espíritu Santo que creó el cielo y la tierra dentro de nosotros, entonces por eso vamos a poder vamos a poder vivir conforme a la voluntad de Dios. Si usted cree eso, tiene el 50% ganado. Pero si usted no cree que tiene el poder de su Espíritu Santo en medio suyo, en usted, va a seguir tratando de obedecer, de agradar a Dios a su manera o con sus propias fuerzas. Porque Dios nos regaló la vida eterna, entonces ese es un aliciente poderosa para que yo quiera vivir conforme a su voluntad, a su propósito y a su doctrina. Porque Él, antes que nosotros creyéramos que Él existía, nos salió al encuentro y nos hizo la obra más maravillosa,
que alguien pudo hacer por nosotros. ¿Usted considera que lo que a usted le pasó en Cristo es lo más grande que le ha pasado en su vida? ¿Usted cree que lo que le pasó en Cristo es algo que nunca lo va a poder cambiar por absolutamente nada? ¿Usted cree que su gloria es tener a Cristo en su corazón? ¿Usted cree que el valor más grande que usted tiene no es su casa ni su auto, sino es tener a Cristo en nuestros corazones? Por eso debemos, ¿no es cierto? Y tenemos la capacidad, la oportunidad y el poder y la gracia de Dios para obedecer los mandamientos. Gloria a Jesús. Debemos hacer morir las obras de la carne por su Espíritu Santo. Hay muchas caritas tristes acá a veces cuando nos reunimos los domingos. Caritas de interrogación, caritas de dolor, caritas de sufrimiento, caritas a veces de desagrado. Y Dios no nos llamó a tener esas caritas. Nos llamó a tener una sola carita. Una cara llena de gozo, llena de alegría, porque estamos satisfechos con Él, porque nos ama, y porque Él nos ama, nosotros también lo amamos. Gloria a Jesús. Él es el que nos proporciona el gozo, nos proporciona la alegría, nos proporciona el descanso y nos proporciona la paz que siempre habíamos anhelado tener. ¿Cuántos llegaron enfermos aquí a esta iglesia? ¿Cuántos llegaron con problemas inmensos que nadie podía resolver? ¿Cuántos llegaron con situaciones imposibles que daban lástima cuando uno las veía o las comentaban? Pero Dios, el Dios Todopoderoso, nos tiene sentado aquí para que nos gocemos de Él, para que tengamos alegría, gozo, para que nuestros rostros demuestren cuánto nos ama. Gloria a Jesús. Gracias, Señor. Por eso que todo lo que te demanden, todo lo que te pidan, todo lo que debes hacer, lo puedes hacer mediante la gracia de su Espíritu Santo que mora en ti. Y nunca vamos a decir, lo que yo quiero no hago, sino que lo que no quiero eso hago, porque es un tiempo pasado. Y debemos recordar estas palabras para que la próxima vez que nos juntemos, nos reunamos, tengamos esas caritas que Dios quiere que tengamos, de gozo, de alegría, de paz, de una gran expectativa del futuro, porque el futuro es mejor que el pasado, que mi futuro es mejor, que mi futuro está en Cristo, guardado en Cristo, ¿no es cierto? Nuestras vidas están guardadas en Cristo, en Cristo. Gloria a Jesús. Quiero animarles, quiero que me ayuden a que cuando me vean una carita triste me digan, Cristo mora en ti, Cristo te ama, levántate, tú puedes, el Creador del cielo y de la tierra está viviendo en tu ser. Ayudémonos a caminar esta vida, ¿no es cierto?, este peregrinar, que es difícil, que es duro, que es fuerte, pero Él todo lo puede en nosotros. Padre, gracias, muchísimas gracias.